Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder, la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, el negocio de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte y de comunicación que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, y aquí gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rochi. Gracias, como siempre, por estar acá con nosotros. Un saludo para Rochi desde allá, desde el Grullo. Hoy vinieron corriendo nuestros hermanos del Rosario, porque les pedí, hoy vamos a empezar 9:30 en punto, como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, vienen recién santiguándose del Rosario. Muchas gracias a Rochi, Sandy, y a todos los hermanos que antes a este grupo están haciendo el rezo del Santo Rosario. Muchas gracias y Dios les bendiga. Bueno, vamos ahora a hacer nuestra, como tú lo sabes, nuestro objetivo, porque nos vamos a ir rápido al tema, ¿verdad? Y pues bueno, antes de hacer nuestra oración, objetivo y rezar y orar, quiero mandar un saludo. Esperemos que nuestra hermana Soco allá en Morelos nos esté viendo. Soco, muchas felicidades. Estuvimos por ahí hablando. WhatsApp no, porque es cumpleaños, hay que hablar, ¿no? Es una hermanita que queremos y apreciamos. Y Soco, si nos estás escuchando, Dios te ama, Dios tiene grandes y tremendos planes para ti. Mira, yo ya te imagino con tu restauración, Soco, serás una gran mujer de Dios. No porque no lo seas, sino porque ahora que lo estás haciendo, vas, vienes, estudias, tocas puertas y crees y en las cosas tan difíciles, ahí estás. Así que te mandamos muchas felicitaciones y Dios tiene algo grande para ti. Con nuestra hermana Catalina también, para que su hija se recupere. Vamos a pedir muy en especial, por favor, para que ella pues pueda tener solución a su problema. Tiene a su hija en el hospital y no está afiliada al hospital del gobierno, y bueno, los problemas que ya sabemos, en un proceso de lucha. Te mandamos un saludo, Cata, que Dios te bendiga y vas a salir todo bajo control, vas a ver. Y bueno, para todos los hermanos y hermanas que de alguna manera nos han pedido que oremos por ustedes, por supuesto que sí, oramos y clamamos y pedimos a Dios por cada uno de ustedes, y para eso vamos a hacer nuestro objetivo y vamos a orar. Por favor, ahí en donde estás, todo el mundo ya se la sabe. Vamos por favor a repetirlo todos juntos. Del libro de Romanos, capítulo 15, versos del 1 al 3. Decimos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra de Dios. Esto es, mis queridos hermanos y hermanas, si el día de hoy hubiera a alguien que pudiera estar confrontado en la fe, alguien que pudiera tener alguna problemática especial como las que ya mencioné
y también, ¿por qué no?, los cumpleaños y las alegrías que muchos pudieran tener, porque aquí no todo es tristeza, sino que nos referimos a estos hermanos, porque son los que se necesitan de alguna manera que oremos por ellos. A todos ellos vamos a decir: Padre Dios, Padre bueno, en esta noche, Señor, en donde estamos todos reunidos a orar, Padre, este grupo que te ama, este grupo, Señor, que te sigue, que tú eres el centro, Señor, de las vidas de todos los aquí presentes, de nuestras casas, de nuestros entornos y de todo lo que hacemos, Padre. Queremos darte gracias porque tú permites, Señor, que tengamos este canal de televisión, que muchos hermanos y hermanas en muchos lugares de América, sobre todo, Padre, nos puedan estar viendo en tiempo real, en vivo, en grabación, todo para glorificarte a ti, para que podamos aprender, para que podamos, Señor, seguir haciéndote el Señor y Salvador de nuestra vida, y que como consecuencia hayamos encontrado el reino de los cielos y todo lo demás venga por añadidura. Padre, que esta añadidura sean los milagros que mis hermanos y hermanas, quienes están confrontados en la fe, reciban en este momento a través de tu Espíritu Santo, de la forma como tú lo quieras, Señor, un toque para ellos y para ellas, Padre, de amor, de piedad, de compasión, de esos milagros creativos que solo tú sabes hacer. Por favor, Padre, yo te pongo en tus benditas manos a todos mis hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, muy bien. Mis queridos hermanos y hermanas, pues vamos a comenzar. Vamos a ver si rompemos rating el día de hoy. No porque el rating nos interese, ni porque yo voy a ser ahora el consentido, ¿verdad? Ni porque tenga más audiencia que mi esposa, sino porque en especial el día de hoy yo quiero pedirle mucho a Dios para que este tema que vayamos a tratar, mira, no quiero que sea un tema en donde pienses o creas que porque yo me las doy de muy, muy salsa, porque soy muy chipocludo, porque sé mucho. No va por ahí, ni siquiera es por ahí. La vez pasada que yo platiqué contigo en mi primera parte, solo por un resumen muy inmediato, yo te dije los años que tenía de estudiar en la iglesia, lo que hacía en ministerios, y pedí, y no lo voy a volver a hacer porque ya lo dije una vez, lo digo con todo cariño y respeto y con toda humildad, pero es necesario que tú sepas que no vengo de cero. Porque cuando yo me ponía a pensar y cuando algunos hermanos y hermanas me cuestionaban y decían: José Luis, ¿cómo era posible que tú con todo el conocimiento de las Escrituras, con hermanos sacerdotes, pastores, conocía yo al arzobispo, con muy buenas relaciones en la iglesia, y conocía cualquier cantidad, al padre Onésimo Cepeda, yo estuve en el Altillo con ¿cómo se llama?, allá con el padre Navarro, yo ahí aprendí, los iniciadores de la renovación, como te lo dije, yo aprendí de ellos, pues, y desde los 17 años, te lo dije también, Dios me permitió compartir con una iglesia ahí, y me aventaron al ruedo mi pastora, y después en otros lugares, y a lo mejor yo iba y hablaba de Dios con 10 personas, o a lo mejor en esa vez que estuvimos ahí en el estadio, 6,000-7,000 personas, y es lo mismo aquí contigo. El Espíritu de Dios es el que tiene que estar aquí presente, y es el Espíritu el que hace que yo pueda hablar y decirte a ti lo que Dios quiere a través mío, a través de mi terrible experiencia transformada por Dios, cambiada por Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que voy es que si te digo todo esto, es porque si Dios permitió que yo viviera esta experiencia, la transformó, la cambió y dijo: si tú estudiaste todo esto y entraste en vida de pecado y en tu momento reconociste por nombre los pecados que uno a uno hacías, ¿verdad? No era o el propósito de visualización de nuestro Señor
era porque necesito que cuando tomes la decisión, José Luis, de regresar a casa, entonces tú hables y les digas a los demás por nombre y apellido los pecados, las situaciones que viviste y experimentaste con nombre, con conocimiento, para que sepan entonces qué tipo de pecado, qué tipo de secuestro, qué tipo de circunstancia, y entonces pongas el remedio espiritual a cada punto que lleva nombre y apellido de los pecados que se cometen cuando uno entra en este tipo de circunstancias. ¿Me explico? Bien, vamos a orar. Voy a orar por ti y voy a tomar la palabra. Yo te he dicho muchas veces que cuando yo oro por alguien más, yo tomo la palabra. Cuando yo comparto también, en algunos lugares yo tomo la palabra. Un padre me decía, es que mira, de ahí sale unción, de la palabra sale unción. Entonces yo tomo la palabra para que de aquí salga unción y yo te pueda hablar. Voy a orar por ti, voy a orar por mí. Rochi ha orado por el sello de protección para ambos, pero yo necesito pedirle a Dios que de mí salga lo que Dios quiera y que tú captes y entiendas, y lo que yo diga te brinque a ti mismo, a ti misma, y entre directo a tu espíritu. Ahorita voy a decir esto. Vamos a orar. Padre Dios y Padre bueno, toda la honra y toda la gloria por siempre y para ti, Señor. En esta noche, Señor, en donde, Padre, tú me vas a permitir, para gloria tuya y edificación de todos nosotros, hablar de lo que fue mi vida de pecado. Padre, yo te pido que me des la memoria necesaria y única para que lo que yo tenga que venir a decir de mi vida de pecado pueda ser en aprendizaje. Tú sabes bien que yo no miento, Señor, y muchas cosas no recuerdo. Muchas cosas puedo quizá omitir porque no me acuerdo, porque tú has limpiado mi pecado y muchas no me acuerdo. Y también de las que me acuerdo y tengo presentes, no te pido perdón porque tú ya me perdonaste, sino yo te pido, Señor, que no lastimen a mis hermanos y hermanas con la libertad con la que voy a hablar. Y también, Padre, que mi corazón no se vea lastimado, Señor, cuando hable de mí en mi pecado, Señor. Pero que sea lo que pase, que tenga que ser, lo haremos con amor, con misericordia, Señor, tuya, con transformación tuya, no mía, y para enseñanza. Padre, que mis palabras, cuando tengan que hablar del enemigo y de todo el entorno, yo te pido que tu Espíritu Santo las selle, y desde el momento que las diga, por conocimiento, por aprendizaje, no por invocación, ni por darle importancia, el Espíritu Santo tuyo de Dios haga, por favor, que solo sea en aprendizaje, para que mis hermanos y hermanas que me están viendo, que me están escuchando, puedan también en el nombre de Jesús recibir estas palabras con entendimiento. Padre, tú vas a hablar por mí de mi vida. Yo voy a poner la unción, el conocimiento, el espíritu tuyo a través de lo que yo voy a decir, y que mis hermanos que me están oyendo allí donde están, escuchen, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que puedan en este momento sus oídos ser destapados en el nombre de Jesús, su entendimiento abierto, su mente abierta, el espíritu presto para que lo que el Espíritu de Dios diga a través mío entre en ellos en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que no edifique no lo tomen. Que lo que yo aquí diga, Señor, no sea ley, sino que tengan que confirmar cada uno con su sacerdote, con su pastor, con su rabí,
la palabra que yo pueda dar. Yo hablo de lo mío, yo soy responsable de lo mío a través de mi experiencia, en donde yo creo, Señor, que es importante decirla para edificación, porque yo he visto tu mano. Este grupo es fruto, Señor, del cambio que tú has hecho en nuestra vida, no solo mía, sino de todos los que hemos pecado, de todos los creyentes luchadores y luchadoras. Padre, yo te pido, por favor, que todo lo que vayamos a decir nos edifique. Que las palabras en el nombre de Jesús sean una bomba grande, Señor, de explosión, para que mis hermanos, cuando la entiendan y la capten, exploten ellos la creatividad, la revelación de lo que tú quieras decir, y que puedan uno a uno entender en el idioma y en el lenguaje y en la forma como tú quieras hablarles lo que cada uno necesite entender. Diversifica, Padre, en tu gran poder, la palabra que mis hermanos necesitan entender y captar para que de acuerdo al proceso de cada uno sea una plática integral, diversificada, traducida en el idioma del entendimiento y del proceso, hecho a la medida de cada uno de mis hermanos. Yo te lo pido por el poderoso nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús, por favor, todos doblamos rodilla. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque el nombre de Jesús tiene poder. Padre, a partir de este momento, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me das de hablar de ti y de mí, de la transformación. Gracias, Señor, por esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien. Vamos entonces a comenzar, mis queridos hermanos y hermanas. Me voy a estar parando, levantando y demás. Y vamos a dar unas instrucciones. Mira, para mis hermanos y hermanas que me están viendo a través del canal, aquí tengo yo nuestro grupo general del chat, que es uno de nuestros grupos. Bien. Para saber si estoy haciendo las cosas bien, siempre yo le pregunto a la audiencia, ¿entendieron? ¿No entendieron? Y ellos me escriben sí, no, no, sí, otra vez. Yo me voy a guiar en lo que ustedes me vayan a escribir. Y como hay mucha gente que nos está viendo, que no tiene el chat, voy a pedir de favor para que entendamos bien. Mis hermanos de chat me van a guiar para saber si estoy haciendo bien o no las cosas. Por eso yo les pido, cuando yo diga escribamos sobre esto, por favor escribimos sobre lo que yo diga. Como ya todos aquí lo saben, muy concreto y que lo podamos leer de inmediato. Terminamos de escribir, no más comentarios hasta que por favor yo vuelva a preguntar sobre el tema. Si al terminar esta sesión, que tendrá que ser a las 23 horas, hubiera alguna pregunta o algo que vayamos a hacer, lo haremos en su momento. Por favor, si alguien tuviera alguna confrontación o hubiera alguna circunstancia que quisieran aquí edificar, por favor, hasta el final edificamos, para que no me pierda yo en la conversación y que ustedes sean mi guía para los hermanos y hermanas que no pueden ver este chat. Por favor, en este momento yo les pido solo, por favor, pasamos lista. Bien, comenzamos. Mira, mis queridos hermanos y hermanas, cuando he compartido este testimonio, alguna plática en especial, por supuesto hay quienes pueden y no estar de acuerdo. Para esto te voy a decir algo. Mi compromiso de hablar
y lo dije la vez pasada, es que voy a hablar sin rodeos, sin vueltas, de la mejor forma. Quiero que por favor entendamos todos las cosas como son. No hagas por favor pensamientos de más si no son de edificación. Si lo que yo diga te va a traer destrucción, entonces vamos por caminos diferentes. Por supuesto tendré que decirte cosas como son, porque si no, ¿qué caso tiene que aquí nomás esté diciéndote cosas bonitas si no te van a edificar? ¿Ok? Bien. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué sigo hablando? Porque esta es la segunda parte. De cómo yo tomé la decisión de dejar mi vida de pecado y que a través de tomar esa decisión yo regresé a mi casa. Este testimonio no es de restauración. Yo no restauré, yo no viví ese proceso. Yo viví el proceso de convertir mi vida porque la estaba haciendo pedazos en el pecado. Y a través de la intercesión de mi amada esposa y de mis hermanos y hermanas que en aquel entonces, como hoy los hay, hicieron la intercesión, a través de eso, fue como Dios me habló para que yo tomara la decisión de convertir mi vida. También lo he dicho, no estoy aquí por santo, no estoy aquí el día de hoy porque me haya sacado el 10 y no lo voy a volver a decir. He cometido muchos errores y pedí perdón ya en el video pasado si lastimé a alguien y no le he dado la edificación como debiera. Pero no va a ser un motivo tampoco para que el enemigo me haga sentir indigno y entonces no comparta. ¿Ok? Así que ese es tema terminado. Ahora, vamos, y te lo aseguro, a empezar a tomar un filtro, a sacar un filtro. Esto es, hoy pueden estarme viendo 50, 100, la vez pasada eran 73 personas, según los analytics. Hoy no sé cuántos, ya estamos pasando lista tan solo de nuestro grupo. Conforme yo vaya hablando, habrá personas que digan, este tipo está loco, este cuate está mal, no sabe ni lo que dice. Dice que conoce de Dios y no sabe nada. Bien, muy respetable tu opinión. Esta es una opción, como puedes encontrar muchas opciones, pero sí te voy a decir algo. Las personas que primero van a cuestionarme si estoy haciendo bien o mal, entiéndanme, luchadores, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Son las personas que seguramente dejaron a sus esposos y a sus esposas por tener otra relación. De inmediato van a decir, este tipo está loco. Y por supuesto que las personas que ya tienen una relación, si primero te casaste, tuviste una relación, te divorciaste o te separaste para irte con otra persona, por supuesto que desde ahorita le vas a quitar a lo que yo voy a hablar. Desde ahorita lo vas a quitar porque te voy a incomodar, porque no te va a parecer. Y la realidad es que te compraste tus mentiras. Viene mucha gente y me dice, perdón José Luis, pero yo soy muy feliz en mi segunda relación y fui más feliz que en mi primera relación y tú no puedes venir a juzgarme porque mi primera relación era un infierno y ahora yo soy muy feliz y como soy muy feliz tú no puedes venir a juzgarme. Así que perdóname que te lo diga, pero tú estás mal, José Luis. Y es aquí donde yo les digo, yo voy actualizando las respuestas. La respuesta te la voy a decir, la respuesta salió ahora con el último sínodo de los obispos. Porque si bien es cierto, fíjate muy bien lo que te voy a decir, si bien es cierto, en el último sínodo de los obispos, no aceptaron que los que se habían casado, divorciados y separados, volvieran a comulgar. Esto es, hoy no estás en la ley. Y lógicamente esta comunidad de hermanos y hermanas dice, es que yo ya estoy inmerso en esta segunda relación, ya tengo hijos, son muchos años. Primero, Dios nuestro Señor no puede darle la espalda. Y la iglesia entonces tiene que cobijarlos. Casualmente los sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes, quienes están encargados de las pastorales familiares,
quienes están encargados de las pastorales familiares, estos hermanos, por lo regular, están en dos cargos. Uno de estos cargos es precisamente este. En la pastoral familiar tienen que llevar a los casados, divorciados, vueltos a casar y que no pueden comulgar, los tienen que cobijar, porque Dios, si viene, es por los pecadores. Ajá. Esa es la realidad, viene por los pecadores. Entonces, bien, ok. Viene por los pecadores. Entonces, si viene por los pecadores, entonces lo que tiene que hacer es que tiene que cobijarlos, y dentro de toda su situación tienen que cobijarlos en la iglesia. Bien, voy a hacer un alto, por favor, y un paréntesis, porque esto es de última hora. Una de nuestras hermanas me está pidiendo, por favor, si me estás escuchando, por favor, ponme el nombre de tu tío. Quiero que hagamos una oración, por favor, mis queridos hermanos. Es un mensaje urgente que estoy recibiendo. Hay una persona que van a desconectar porque está en agonía y está muriendo en adulterio. Se hizo de otra iglesia, con otra creencia, y no permiten que entre el sacerdote a verlo. Por favor, ¿me puedes dar su nombre? Bueno, en este momento, mis queridos hermanos, estoy haciendo un breve paréntesis para que por favor intercedamos. Me dice la hermana que está llena de fe, me dice, solo con oración podremos lograr que su alma no se pierda. Así es, se llama Armando Arriaga Muñoz. Bien, por favor, ahí donde estás, vamos a hacer un pequeño espacio. Vamos a orar. Padre Dios y Padre bueno, en esta noche, Señor, queremos pedirte, por favor, para que nuestro hermano Armando Arriaga Muñoz, quienes va a ser desconectado, Padre, de sus aparatos que lo han mantenido con vida, en la probabilidad médica, Señor, es que ya pueda morir y que pueda estar delante de ti. Padre, el poder de intercesión, Señor, y el arrepentimiento, tú lo tomas como misericordia, Señor. Así como ese ladrón que en el último momento, Padre, minutos antes de morir, se arrepintió, tú lo llevaste al paraíso ese mismo día. Yo, junto con mis hermanos y hermanas que me están escuchando, te queremos pedir para que si en tu voluntad está ya, Señor, en el momento que tú lo determines, llamar a nuestro hermano Armando Arriaga Muñoz, por favor te pedimos, ten piedad y misericordia de él y perdona sus pecados. Ábrele las puertas, Señor, de los cielos. Que lo que tenga que suceder en la vida de él pueda ser, Señor, que tu misericordia le alcance y sea salvado. Por favor, Padre, te lo pedimos. No lo conocemos, no conocemos su vida, pero es un hijo tuyo. Y este grupo, junto con los presentes, te pedimos por él en esta noche, por favor, Señor, para que en tu amor y misericordia le des la vida eterna. Por favor, Señor, para su familia, para todos aquellos y aquellas, Padre, que están en su entorno, te pedimos también para que les des la paz, la serenidad y la buena decisión para poderlo guiar a una buena muerte en el momento que tú lo consideres, que no sufra y que lo que tenga que vivir, sufrir por su enfermedad o por la razón que sea, nosotros, Señor, queremos ponerla a los pies de tu cruz, ahí a los pies de tu cruz, Señor, para que sean tomados por pasión y en la pasión pueda, por favor, Señor, lograr la vida eterna.
Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ten piedad y misericordia, Señor, de Armando Arriaga Muñoz. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así es esto, mis hermanos. Este es un grupo, estamos en un grupo en donde tenemos varios chats y precisamente estos grupos están hechos para las urgencias. Por eso me atreví a tomar unos minutos. Yo te doy gracias porque por tu fe y por mi fe vamos a ver grandes cosas en este hermano, en su familia. Bien, retomamos entonces. Te decía yo entonces, mi querido hermano y mi hermana que me escuchas, los primeros que no van a estar de acuerdo entonces son los que seguramente ya dejaron a su primera relación o hasta su segunda y tercera. Y entonces se han comprado un engaño. Porque te lo digo, nuestra base es católica, pero también entra en todo lo que es el cristianismo, porque la palabra de Dios es la misma. Ajá. No hay distinción. La palabra de Dios es la misma y Dios odia Dios odia el divorcio y a quien lo promueve. Malaquías 2, léelo completo. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, léelo en Marcos. Entonces, Mateo, la iglesia, aunque tiene que aceptarlos, porque no puede dejar a nadie fuera, escúchame muy bien, porque esto también es un engaño del enemigo. El hecho de que la iglesia los cobije y de que en algún momento digan, hay muchos hermanos y hermanas que dicen, es que mi esposa va a la iglesia, a un grupo en donde están los casados, divorciados, vueltos a casar. Bueno, pues qué mejor que estén en la iglesia. ¿Dónde los va a tocar Dios? Ahí en la iglesia. Pero si bien la iglesia también lo dijo, si bien la iglesia los cobija, pero también tienen que ser responsables de sus actos y de sus decisiones. Si tú decidiste dejar tu vida y tu sacramento, tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable. Y si te vas a involucrar con otra persona, tienes que ser responsable. Eso no entonces es paternalismo. Entonces la iglesia, aunque te acepta y te da el cobijo, pero tú tienes que ser responsable de tus decisiones. Y aquí va la primera de las lecciones, mis queridos hermanos y hermanas. Fíjate muy bien. Si nosotros estamos en la vida de sacramento del matrimonio, hay mucha gente que también me dice, esta es otra parte del grupo de la gente que se va, justifican de la manera que tú quieras su separación. José Luis, es que esto y esto. Mira, me han escrito hojas de justificación del por qué dejaron a esa persona. Lo que yo aprendí, y perdón que te lo diga, en ningún momento, Dios va a perdonar un pecado aunque tenga justificación. ¿Me estás escuchando? Yo no sé dónde Dios pueda justificar un pecado con justificación. ¿En qué Dios creemos? A mí me cuesta trabajo entenderlo. Si hay alguien aquí que diga, sí, José Luis, en las escrituras Dios se contradice y Él dice, te justifico de tu pecado, porque sí es cierto, tienes razón, estabas orillado a pecar. O sea, si la enseñanza viene desde Adán y Eva no tenían justificación y a Adán y Eva les fue dado todo, más que a ti que a mí, porque ellos eran los primeros pobladores del paraíso, eran los primeros experimentadores del paraíso. Y de Adán y Eva tenemos mucho que aprender tú y yo. Si Adán y Eva eran los hombres escogidos de Dios, los primeros, los que sí disfrutaron el paraíso, tenían más derechos que tú y que yo. Y no les justificó Dios nada. Cuando ellos comieron del árbol de la vida y del conocimiento, del cual lo tenían prohibido, fueron expulsados. Dios los sacó de lo que les había dado porque le desobedecieron. Ningún pecado puede justificar, ninguna acción
Nada, ninguna acción puede justificar un pecado. Es que lo maté por defensa propia. Perdón, yo no sé, a lo mejor en la televisión nos enseñan que, ay, sí, pobrecito, mató por defensa propia. Yo no sé si estamos tan impregnados de la televisión, pero lo que sí me queda claro es que entonces no confiamos en Dios y no nos pusimos en manos de Dios. Bajo el principio, mi querido hermano y mi querida hermana, de que no hay ninguna justificación para llegar y decir, pequé porque yo tenía justificación y entonces, estás perdonado, estás perdonada, pues entonces qué fácil. Bajo esta lógica, entonces yo digo, si ninguna situación, la que fuera, me va a justificar de haber pecado, entonces, ¿por qué me voy a justificar de dejar mi juramento matrimonial, mi sacramento, mi relación con mi esposa, mis hijos, por ir a una vida de pecado? Si tú vienes y aquí nos dices, es que mi esposo así, 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 y nos echas todo el rollo, y si es que mi esposa, y nos avientas todo el rollo, y por eso la dejé, y por eso me fui, y por eso me fui con mi amante, y por eso me fui con la otra hombre y con la otra mujer, perdóname, nada te justifica. Una de las principales armas, mis queridos hermanos y hermanas, que son velos, es que cuando uno empieza la vida de pecado, que nos llamamos pródigos, de lo primero es que empezamos a aventar culpas. Por tu culpa me fui. Mira, yo me acordé de hasta porque me sacó la lengua, no sé hace cuántos años. Me vino la memoria, alguien me trajo a la memoria, yo creo que fue el enemigo sin declararlo, y le recriminé hasta lo que no, por tu culpa, y por tu culpa, y por tu grande culpa. Y ella agarró y dijo, ay, chin, si es cierto, le piqué la panza, le saqué la lengua, se fue porque le saqué la lengua, si es cierto, oh Dios, que con razón se fue. Mira, no estoy imitando a nadie, esa es una realidad. Quiero hacerlo lo más expresivo, no en un sentido de burla, ¿me explico? Pero lo que yo veo, para que nos entendamos, ¿me explico? Porque está complicado, hay que hablarlo leve, pues, así, abierto. Tú dime, ¿es cierto o no es cierto? A ver, grupo, nada más díganme sí o no, por favor. ¿Cuántos de aquí, el esposo o la esposa que se fueron o que son llamados pródigos y pródigas, te echaron la culpa y justificaron el que se fueron? Ponme yo, por favor. Ahorita escríbanme, pónganme yo. En lo que me escriben voy a seguir. La pregunta y el comentario es, no me digas que no, pero ¿verdad que sí? ¿No tu esposo o tu esposa, pródigos y pródigas, no te echaron la culpa? Y no te dijeron, sí, sí, cierto. Y entonces tú te la creíste completita. Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Tienes toda la razón. Esa es una realidad. Escríbanme, por favor. La señal viene retrasada. Los que nos están viendo, bueno, ya aquí nos están, claro, ya aquí nos están marcando, claro. Nada más ponme yo. Te voy a enseñar ahorita, tú que me estás escuchando, mis hermanos y hermanas que me están escribiendo en esta parte, les pregunté, ¿cuántas veces tu cónyuge no te echó la culpa? Y entonces tú justificaste y dijiste, chin, sí es cierto. Fíjate muy bien. Mira, el Génesis, aquí está, mira. Voy a traer mañana, el viernes, mi Biblia grande. El Génesis, donde Dios crea al hombre y a la mujer, son estas dos hojas. Ajá. Estas dos hojas que tengo aquí levantadas es el Génesis. Aquí nos habla Dios que creó al mundo en 7 días y nos habla que todo lo hizo para que fuera el paraíso, para que el hombre y la mujer vivieran y habitaran y dependiéramos de Dios. En estas dos hojas
Adán y Eva se dejaron engañar por el maldito, y aquí va la otra lección que voy a repetir. Se dejaron engañar por el maldito, de modo tal que comieron del árbol de la vida y del conocimiento, y entonces entraron en pecado. En estas dos hojitas nomás. Ajá, bien. Todo lo demás, todo esto, son las formas y las maneras de cómo regresar a estas dos hojas. Ajá. Lo que sucedió en estas dos hojas nos trajo a consecuencia toda esta historia. No habría esta historia si ellos no hubieran desobedecido. Ajá. Entonces, nuestros padres de desobediencia, aquí está, lo voy a dejar aquí, nuestros padres de desobediencia, la primera de las lecciones que nos da el Génesis, y aquí empieza otra de las lecciones. No es lo mismo que el cónyuge haya venido y te haya dicho, por tu culpa. Ajá. Voy a contar, dejamos de escribir, dejamos de votar. Ok, aquí hay una persona que nos está escribiendo de Argentina, ahorita te leo. Fíjate nada más, voy a contar nada más, impresionante. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tan solo 18 personas hasta ahorita, gracias. Ajá, tan solo 18 personas hasta aquí que dicen sí. Claro. Entonces, ahí va la primera lección. Es un modelo. Te lo dijeron a ti, lo dije yo, lo dijimos todos. Empezamos a identificarnos, ¿te fijas? El enemigo poco creativo, pero efectivo. Entonces, lo que te hizo a ti, lo dije yo, y lo dijo tu cónyuge, lo dijo tu esposo y lo dijo tu esposa. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a pasar entonces a las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos el Génesis nos dice que estaba Eva por acá. Mira, vamos a hacer así. Estaba Adán aquí y Eva por acá. ¿A quién se le acercó primero la serpiente? ¿La serpiente quién era? La serpiente era Lucifer, era el enemigo. Ajá. ¿Cómo llegó? Como serpiente. Bien, quiero que te aprendas esto. Ya te lo sabes, pero quiero que lo tengas presente todo el tiempo. Si tú no tienes presente esto, vas a pasar terrible tus días. Si tú te aprendes esto, desde que amaneces hasta que anocheces, lo tienes presente, tu vida va a ser otra. ¿Qué es lo que te tienes que aprender? Fíjate muy bien. El enemigo, Lucifer, es el rey del engaño y la mentira. ¿Qué dije? Es el rey del engaño y la mentira. Engaño y mentira. Ajá. Es el rey del engaño y la mentira. ¿Estamos? ¿Ya me entendiste? ¿Sí? Ok. El enemigo es el rey del engaño y la mentira. Por favor, escríbanme aquí. Ajá. Si ya lo entendieron. Fíjate, siguen escribiendo. Ok. Bien. Por favor, ahora pónganme aquí. ¿Entendiste bien que el enemigo es el rey del engaño y la mentira? Por favor, dime que sí. ¿Ok? Eso lo hacía yo en el Skype y por eso lo hago aquí también. Ok, aquí está ya Rochi, gracias Rochi. Entonces, el enemigo es el rey del engaño y la mentira. ¿Cómo se presentó a Eva? Como una serpiente, ¿verdad? Todavía no era expulsado porque cuando Dios lo maldijo, lo hizo serpiente. Te arrastrarás todos los días de tu vida, todo el tiempo te arrastrarás. ¿Ah? Pero por partes. Entonces, el enemigo llegó como rey del engaño y la mentira, como serpiente, y entonces se acercó, y ya no sabemos la historia, le dijo, mira la fruta, la manzana, cómela, y pum, la comió, se la comió. La tentación entró aquí, aquí. Ajá. Fíjate muy bien, perdóname la palabra que voy a decir, esto lo aprendí de mi esposa Clau. El enemigo, perdón por la palabra, no viola a nadie. Esto quiere decir, no pasa por encima de ti. Tiene que haber una aceptación. ¿Me entendiste?
Bien, aquí mis hermanos me están escribiendo. Perfecto, todo el mundo me ha entendido. Igual, cualquier cantidad de sí. Pero ya después, para que veas, hasta aquí detenemos. Gracias. Entonces, el rey del engaño y la mentira llegó engañando en una forma de una serpiente y le habló aquí a Eva. Y empezó entonces a hablarle y a lavarle el cerebro. Entró por la parte intelectual. Ajá, por la parte intelectual, por la parte de la inteligencia. Por ahí entró con Eva. Ajá. Le muestra y entonces entra por la vista. Le hace apetitoso y entra por el gusto. ¿Te fijas el orden de cómo empieza? El pecado empieza a tener un orden. Si tú quieres por acá, pero luego por la vista y luego por el gusto. Empieza, la medita y la acepta. Y entonces cuando la acepta, la come. Mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Adán estaba aquí y Eva estaba acá. ¿Dónde está Adán? Aquí. ¿Dónde está Eva? Aquí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Y sabes por qué entró en tu vida el pecado? Porque tú estabas aquí y tu cónyuge estaba acá. ¿Sí? A lo mejor tú queriste estar aquí, pero lo que no te diste cuenta es que él o ella estaban acá. La cosa es que la primera lección que nos dejan Adán y Eva es que no estaban juntos. Y al no estar juntos fue como entró el enemigo. Te lo voy a repetir infinidad de veces. Por eso insisto en la vida de iglesia. Por eso insisto que tú no puedes estar solo. Tú no puedes estar sola. Tú no puedes decir que vas a vivir tu lucha a tu forma y a tu manera, saliéndote de los grupos, o si Dios permitió que hubiera grupos, si no te integras y vives de manera independiente, perdón que te lo diga, pero tú estarás acá y tu cónyuge acá. La individualidad produce problemas. La individualidad te trae problemas y te trae problemas serios y graves. Ajá. Bien, mando un saludo a nuestra hermana de Argentina. Miriam de Argentina. Miriam, qué gusto, te estamos viendo también por acá, Miriam. Entonces, no te creas el que efectivamente tu cónyuge se fue porque tú también tuviste la culpa. La culpa fue que como consecuencia tú estabas acá y él estaba acá. ¿Me explico? Tú dirás, bueno, a fin de cuentas estaba separado, sí estaba separado, pero no estabas unido. Ajá. Si hoy lo que tu cónyuge necesita para sacarlo de donde está, lo que peor le vas a hacer es estar separados. Porque la primera lección que nos enseña el Génesis es que separados. Ahora, lógicamente me van a decir, sí, José Luis, pero yo lo busco, la busco, no sé nada de él, no sé nada de ella, yo lo tengo cerquita y parece, pero preferiría no tenerlo. No. La cercanía es de espíritu. Ahorita volvemos a tomar eso. Fíjate entonces bien. Si el Génesis entonces nos dice que fue la separación por lo que entró el pecado, entonces esa es la realidad. Si no aprendes esta lección, entonces en tu lucha, si tú no quieres entender que te tienes que unir en espíritu para sacarlo donde está, va a estar bien difícil que lo puedas traer a casa, porque justo separados es como entre el enemigo. Ahora, ¿cómo te unes? Te tienes que unir en la espiritualidad. Bien, ahora, para los que no nos conocen y me preguntan, ¿por qué tiene que ser una solución espiritual? ¿Por qué la psicología, la medicina, los terapeutas no son la solución? Yo no digo si son o no son la solución.
pero el origen de esto es espiritual, porque el problema es que se está rompiendo con lo que Dios creó y con lo que Dios formó. Fíjate muy bien, voy a empezar a hablar de la originación del pecado, de cómo se da el pecado. Pues nos entendemos, ¿verdad? De cómo se origina el pecado. Si nosotros entonces ya vimos que el cónyuge, te compraste la idea que te vendió de decir por tu culpa, no. Sí, por cosa de ustedes, por cosas mías, estábamos así, sí, pero no justifica la ruptura. No es justificada la ruptura. En ninguna circunstancia el pecado será justificado por la razón que sea. Ya hasta ahí nos quedó claro. Entonces, como rey del engaño y la mentira, a Eva le tocó como serpiente. A ti, o voy a hablar de mí primero, a mí me tocó como hombre bueno, hombre evangelizador, que ayudaba a las personas, y una de esas perdí el piso. Y entonces, aquí viene lo que quiero que entiendas. Mi esposa decía que estábamos así. Ella creía, y cuando tú lo escuchaste en su testimonio, ella dice que estábamos así. Nos iba muy bien, todo iba muy bien, estábamos así. Yo estaba aquí y le estaba haciendo creer que estaba acá. Yo te expliqué mi vida profesional. En mi vida profesional, yo tuve mucho éxito. Convivía con muchos artistas. Aquí en México tú conocerás a Adal Ramones. Yo comía con él, así, éramos amigos, Adal Ramones y yo. Digo, él tiene 300,000 amigos, yo era uno más de los 300,000. La diferencia es que yo le pagaba a él por la empresa en la que estaba. Entonces, yo decía jaja y él se reía 3 veces. ¿Por qué? Pues porque yo le pagaba a él y entonces es diferente, me explico. Entonces, pero pues yo decía, amigo de Adal Ramones. Yo conocí infinidad de gente por mucho tiempo del medio artístico, a Lili Brillanti antes de que fuera Playmate, y mando un saludo donde esté. Yo la veía cada 15 días, a Juan José Peña, que es un hombre de Dios. Cuanto artista quisieras, yo conocía. ¿Ok? Uno de mis éxitos de la creatividad, y nada más para que me entiendas la creatividad que Dios me dio. Cuando aquí en México pasaban los Expedientes Secretos X, que era de Mulder y Scully, tú te acordarás. A mí era un programa que no me gustaba, pero el día que lo vi me enamoré. Hicieron un concurso en una ocasión de que escribieras un expediente secreto X. Un día que mi jefa me hizo trabajar un domingo, yo me enojé mucho, y entonces yo nada más tenía que supervisar, pero como mi jefa me hizo ir el domingo, yo me metí a internet. Se me ocurrió meterme al canal Fox de América y vi las bases. En todo el turno escribí mi expediente secreto X. No te voy a platicar toda la historia, que es de veras para pasar una tarde en café. Yo me gané el primer lugar en América por haber escrito ese X-File. Vinieron, me entrevistaron, yo fui el director, el conductor, yo hice todo, ¿verdad? Vinieron de Fox, de Canal Fox de América, vinieron, y me acuerdo de mis hijos chicos que a mí me estaban entrevistando, y la cámara, y todo, y cuando yo grabé, el premio para esta grabación era que yo lo tenía que dirigir, yo tenía que ser el artista principal, bueno, una cosa extraordinaria. Te lo cuento porque yo empecé a tener tanto éxito, que así también Dios me hacía exitoso en las cosas de Dios. Yo dije, yo soy un consentido de Dios, porque lo que yo hacía me resultaba maravilloso, extraordinario. Si era de trabajo, ventas como no te imaginas. En mi trabajo, mi primer función era meter gente a los puntos de venta. En un fin de semana yo metía 1,000 gentes, 1,000 personas. Los directores quedaban asombrados, porque yo oraba y yo clamaba y decía a Dios que se llene de gente aquí,
y se llenaba la gente, se llenaba de gente. En las cosas de Dios tuvimos un grupo y era un grupo exitoso, 50, 60 personas en mi casa, en donde iban los hijos, iban los papás, iba toda la gente. Era un grupo tan exitoso que el sacerdote, el padre de nuestra iglesia, iba con nosotros, estaba ahí. Yo le compartía al padre, y el padre, yo terminaba y decía, padre, ¿usted qué dice? No tengo nada más que decir, todo lo que has dicho está muy bien. Porque yo estudiaba y me preparaba y al padre le gustaba, pues. Fíjate muy bien lo que te voy a decir, porque la experiencia que te voy a platicar te tiene que empezar a entrar, que esto no es un juego. Te voy a hablar de realidades tremendas cuando uno empieza la vida de pecado. Esto no lo he mencionado con muchos, pero lo voy a mencionar porque te voy a decir desde ahorita por qué. Mucho del problema del que aquí tenemos y en todo el mundo es porque no has entendido que lo primero es la salvación. ¿Por qué luchamos por nuestros matrimonios? Sí, porque yo quiero ser feliz, porque quiero ser restaurado, porque quiero tener hijos, porque quiero tener salud, porque quiero que mi esposa esté aquí, porque quiero que mi esposa esté aquí. Sí, sí, muy bien. Pero dentro de todo lo que dijiste, no dijiste la salvación. Y cuando yo te digo, ¿y la salvación? Ah, sí, no, sí, la salvación, sí, no, también. Pero, y regresas a esto. El problema está, escúchame muy bien lo que te voy a decir, el problema está que como te hayan vendido la salvación, es como la hayas comprado. Si te vendieron mal la salvación, la compraste mal. Y si la compraste mal, entonces para ti la salvación pesa menos que la restauración. La restauración está mejor vendida y la compraste mejor. Por eso vas a tener prioridad por la restauración, no por la salvación. Entonces, a lo que voy a llevarte, fíjate muy bien, es como en mi vida de pecado, yo quise perder la salvación por mi causa, porque yo quise, por perdición y por vida de pecado, yo metí al enemigo sin declararlo a mi vida, a la vida de mi familia y a mi entorno. Cuando yo dije infinidad de veces que era un consentido de Dios y la gente me decía, pero si no empiezo a entrar en las dimensiones de lo que es, de lo que te tienes que salvar, no vas a saber lo que es la salvación. ¿Me explico? Lo voy a decir así. Te voy a presentar el infierno para que sepas de qué tienes que salvar a tu cónyuge y de lo que te tienes que salvar tú. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Bien. Las cosas empezaron así. Como yo era un hombre exitoso, me iba muy bien en lo económico. Yo recuerdo que había unos hermanos, una pareja grande, con 3 hijos. Ellos no tenían para comer. Yo me ofrecía, iba por ellos, llegaban a la casa tuya y empezaba mi prédica y terminando, yo o alguien de ahí, yo invitaba a cenar a todos, 60 personas. Llegábamos a comprar 200 tacos, 250 tacos al pastor, tacos riquísimos. Yo llegaba a comprar 250 tacos al pastor, al pastor así se llama, no del pastor, ¿ok? 250 tacos yo compraba cada sábado con toda la cantidad de refrescos que tú quisieras. Terminaba mi prédica, iban por los tacos o ya el cuate de ahí ya sabía que todos los sábados me los tenía que llevar, me los llevaba, ya la madre hablaban 10 minutos antes que José Luis acababa su prédica y nos lo llevaban. Esta familia no tenía para comer, los sábados sabía que comía sin problema si iban a oír mi prédica. Entonces sentaban a oír mi prédica y terminaba la prédica y comían. Así era de ese tamaño. El párroco con el que nosotros estábamos, que Dios lo tenga en su infinito amor y misericordia, porque es un hombre de Dios, el padre Daniel Segura, Monseñor Daniel Segura, cuando empezó a ver todo lo que yo jalaba a las personas, le empezó a preocupar. Él me llamó un par de veces y me dijo, José Luis, ten cuidado con lo que haces. Y entonces yo empecé a pensar y decía, ay, Monseñor ya está grande, Monseñor, pues mira, ya no le gusta que yo tenga el arrastre. Empezaba mi soberbia.
Fíjate muy bien, apréndete la palabra soberbia. La palabra soberbia, su origen es que cuando yo te dije que en el Apocalipsis el enemigo fue expulsado, dice el Apocalipsis que se llevó la tercera parte del universo. Con la tercera parte del universo, estamos tú y yo aquí. Pero fue expulsado porque lo primero que lo perdió fue su soberbia. Quiso ser como Dios. Dice las Escrituras que él queriendo ser Dios, porque Dios le dio un poder como a nadie y lo hizo un ángel hermoso, ¿verdad? Por querer ser Dios se ensoberbeció. ¿A qué te suena la soberbia? ¿A qué te suena la soberbia? A cónyuge, ¿no es cierto? Escucha a tu cónyuge, escúchame a mí. Y entonces, regreso, soberbia. José Luis, cuando empezó a escuchar a Monseñor Segura, dijo, ay, Monseñor, no le gusta mi arrastre, no le gusta mi prédica, ya va a empezar. Me puso a un sacerdote, que ya lo habíamos invitado de todas formas, y me puso a un padre. Y era uno de los padres, ¿verdad? Había todas las 60, 70 personas que llegaban ahí, cada sábado llegaba más gente en mi casa, pues así estábamos, ¿no? Así. Pero ahí estábamos hablando de Dios y muy felices. Lógicamente, a la par, Dios me prosperaba en el empleo y en la economía. Y entonces, yo hablaba de Dios y la gente era tocada. Veíamos milagros grandes, milagros de maravilla, milagros increíbles. Y yo volteaba al trabajo y el trabajo seguía siendo un éxito. Yo llegué a comprarles un carro a mis hijos. De 15 años, a mi hija ya tenía su carro. Yo llegué a tener 8 carros. Nada más te hablo para que dimensiones lo que Dios hizo conmigo. Tenemos una casa enorme. Entonces seguía siendo hombre de éxito acá. Yo trabajaba para una comunidad judía y cuando mis hermanos, cuando mi jefe, ellos practicaban el Shabbat, no podían estar en las ferias y en las expos porque estaban en el Shabbat, entonces estaba yo. Yo conocía gobernadores, porque como no podían estar ellos el sábado y menos el domingo, los eventos eran el sábado y llegaban los gobernadores y me saludaban. ¿Dónde está? Me acuerdo el nombre de mi jefe, no lo voy a decir, ¿dónde está tu jefe? Ya sabe que no puede venir por su Shabbat, ¿cómo estás? El año siguiente me reconocía el gobernador, así. Yo llegué a hacer un evento con el presidente de la República. Yo lo llegué a organizar por completo. En mis manos estuvo toda la organización con un evento, con un presidente de la República. Yo veía el Estado Mayor Presidencial, yo estuve ahí, el presidente me saludó de mano, el evento fue un éxito. Lo que tú quieras del trabajo, yo seguía siendo hombre de éxito y en la palabra de Dios seguía siendo un hombre de éxito. Me invitaban y yo predicaba, y yo hablaba de Dios y yo compartía y yo estudiaba y todos ahí la llevábamos y yo era un consentido de Dios. Ajá. Tanto éxito me llevó a pensar, a entretenerme y a pensar en algo más. A mí me llamaba la atención que lógicamente personas empezaban a hacerme lo que aquí llamamos la barba, o empezaban para que me entiendas, a lambisconearme o acercárseme con el interés porque yo tenía el dinero. Y entonces me buscaban y decían, ay, José Luis, es que tengo tal y tal problema. No te preocupes, ¿cuánto es tu problema? ¿No? Pues de tanto. Cuando ya algunas hermanas ya se les hacía al gusto, entonces cuando tenían o venían a sacarme dinero, entonces ya la forma como la venían a hacer ya era una forma más atrevida, ya no era de hermanos, y eso me empezó a gustar. Escúchame muy bien lo que te voy a decir, fíjate muy bien. Esto es importante que lo entiendas. El pecado se empieza a armar, no llega de golpe. Empieza por algo, si tú quieres muy chico, muy grande, como quieras, pero tiene un origen. Cuando el pecado empieza a tener ese origen, uno empieza a darle vueltas y vueltas, y terminaba la noche y las hermanitas que se me acercaban a pedirme el dinero,
y me abrazaban y todo, empezaron a causarme algo ahí medio raro. Ajá. Y entonces me gustaba. Y luego en mi pensamiento en la semana, yo decía, voy a hacer algo más. Voy a acercarme con ellas y las voy a abrazar y a ver qué pasa. Y yo llegaba y agarraba a las hermanas y las abrazaba y las hermanas me abrazaban y de repente salía por ahí un beso de más. Y el pecado seguía hurgando y hurgando y hurgando. Cuando yo decidí fijarme en una persona que ya tú la conoces de sobra, porque mi esposa lo ha dicho de sobra. Empecé a pensar y dije, ¿y qué tal si empiezo con un coqueteo? Y de repente le decía, acompáñame a la tienda. Íbamos a la tienda y me tomaba de la mano, nos abrazábamos y así empezamos. Y cuando yo empecé a ver que las cosas se facilitaban, para mí era una sensación de emociones confundidas. Yo entendía que esas sensaciones de hacer algo que regularmente no hacía, escúchame muy bien, hacer algunas cosas que no hacía, pero que ahora se daban fácilmente, me facilitaba entonces hacer más cosas. Ajá. Entonces ya no nada más era tomarnos de la mano. Entonces podíamos salirnos y en una de esas, en una salida, cuando mi esposa te dijo que yo acompañaba a la salida, en una de esas yo acompañé a esta persona a la salida y me besó y me gustó, entre comillas. Y ahí cuando yo salí, cuando venía de regreso a mi casa, yo decía, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Empezaba yo con el arrepentimiento, con el pensar que estaba haciendo las cosas mal y el llegar al día siguiente a la iglesia, porque íbamos todos a la iglesia y toparme con esta persona y yo haberme besado una noche antes o haber hecho algo antes, empezaba a generar en mí una serie de ideas y confusiones y tenía yo el pensamiento espiritual de que lo que estaba haciendo yo estaba mal, pero empezaba yo a pensar en algo más y empezaba yo a decir, pero está mal porque Dios me está dando todo y yo estoy haciendo mal. Entonces eran todos los pensamientos, pero iban ganando los pensamientos de pecar. Así empezaron las cosas. Y como yo te lo dije al principio, si bien yo no fui un hombre que tuvo muchas novias, porque mis hobbies eran de la iglesia y mis hermanas eran de la iglesia, y yo los fines de semana estaba en los grupos de rescate, no me daba mucho tiempo para las novias. Tenía muchas amigas porque yo hacía cosas que los demás no hacían. Yo estaba repleto de amigas, pero eran amigas, eran buenas amigas, ¿me explico? Pero no novias, ni sobrepasadas, porque mi ambiente era ese. Entonces empezaba a suceder lo que regularmente no hacía. Me sentía un hombre que tenía atracción, porque yo siempre fui feo, gracias a Dios. Y quien tuvo que fijarse en mí se fijó en mí y hasta ahí. Pero al ver yo que me rodeaba de artistas, que las artistas me abrazaban, que yo me podía juntar con el presidente, con el gobernador, que yo era muy creativo, que yo ganaba premios, que en la iglesia era un consentido de Dios, empezaron a ensoberbecerme y a perderme en la cabeza lo que yo era. Entonces, empecé a concebir el pecado, no fue de golpe, empecé a planear el pecado y planeé el pecado de modo tal
Escúchame muy bien lo que te voy a decir. El pecado se empezó a dar, que cosa que yo quería, cosa que se daba. Lo voy a volver a repetir. Pecado que yo quería hacer, pecado que se daba. Lo inimaginable se daba. Entonces empecé a confundirme y yo decía, es que esto no está mal, porque si yo soy un consentido de Dios, puede venir de Dios. Y empecé a comprarme la idea de que mi esposa era la culpable de todo y de que yo no era feliz, yo empezaba a ser feliz con otra persona. Y lo justifiqué porque si era posible, entonces Dios lo estaba permitiendo, porque si Dios me permitía que yo metiera 1000 personas un fin de semana, si Dios había permitido que yo ganara un concurso a nivel América, si Dios había permitido que yo llenara mi casa y que yo le diera de comer a todos los hermanos y hermanas, y que yo prestara dinero y que yo tuviera carros, y que era desprendido, porque yo era desprendido de verdad de toda la economía, de todo lo material, era desprendido, necesitabas, ahí está, no me pagaron nunca un peso, porque en la Biblia yo siempre leía y decía, si tú vas a prestar, olvídate que te regresen. Yo dije, me quito de problemas, te presto, sí, ahí me lo pagas cuando quieras. Y me desafanaba. Y entonces, bíblicamente, era mi justificación. Yo prestaba y yo ya sabía que no me lo iban a regresar. Ajá. Y nunca tuve problema con eso, porque Dios me surtía de lo económico. Pero empecé a hurgar el pecado, a maquinarlo. Y las cosas se empezaban a dar. No fue de inmediato, no fue de la noche a la mañana. El entorno empezó a ponerse mal. Fíjate muy bien, y aquí quiero que me entiendas muy bien lo que voy a decir. Monseñor Segura me volvió a mandar llamar, él no iba, y me decía, José Luis, hay algo que no me está gustando de tu grupo. Yo voy a decirle a la gente que no vayan a tu casa, porque hay algo que no me gusta. Te voy a pedir que no le digas a nadie, que eso quiero que nada más lo sepas tú. Así fueron 3 veces, la tercera vez me prohibió y me dijo, yo te prohíbo que hagas el grupo. Y lo desobedecí. ¿Y qué hice? Para mí fue fácil, dejo de ir a esa iglesia y me voy a mi iglesia donde realmente era mi parroquia. Y entonces yo fui y le dije al padre, ¿verdad? Oiga padre, voy a hacer un grupo así, así, sí, haz lo que quieras, aquí no vengas, pero hazlo en tu casa, si quieres hacerlo en tu casa tienes mi permiso, así que dile a Monseñor que tienes mi permiso. Entonces yo empecé a comprarme los engaños también que yo mismo le hacía a los sacerdotes. Fíjate nada más, yo me volví un tramposo hasta con los sacerdotes, porque yo sabía que él le podía sacar el permiso. Y entonces, cuando Monseñor una vez me dijo, yo le dije, perdón, pero mi párroco me dio permiso. Y con eso lo mataba. Con eso le mataba su frase que me lo prohibía. Usted ya no es mi párroco porque yo no vivo aquí. No me prohíba. Mi párroco me dio permiso. No le decía lo demás, ¿verdad? Que el otro párroco me había dicho, sí, pero aquí no vengas porque aquí no quiero problemas de nada. Hazlo en tu casa y ahí tienes mi bendición. Sale, adiós, padre, bye, bye, bye. Y yo iba feliz con mi permiso y mi licencia. Así, en 2 minutos la arreglé la licencia. Aquí viene algo que voy a empezar y quiero que me entiendas muy bien. En un momento, el primer padre que nos acompañaba, empezamos a verlo, que empezó a tener mucha relación con una de las hermanas que iba ahí. A los 3, 4 meses, la hermana resultó embarazada. Y el padre pidió permiso para dejar el servicio. No volvió a ir el padre. Pedí a otro padre, amigo mío, que también estaba en la parroquia de Monseñor, que viniera, y vino el otro padre. Y ahí empecé a ver yo que las cosas no estaban bien, porque yo empecé ya con el pecado de infidelidad, y empecé con el pecado mortal.
los 10 mandamientos de la ley de Dios, bueno, yo me fui sobre los 10. No te voy a dar explicaciones. Me fui sobre los 10. ¿Ok? Bien. Por eso me hice acreedor al pecado mortal, porque me fui sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bien. Yo sabía lo que estaba haciendo vida de pecado. Cuando sucede esto, mi primer enfrentamiento es: ¿qué pasó? ¿Por qué en la casa se está dando mi infidelidad que nadie sabía? Y se dio la infidelidad del padre. ¿Por qué el padre llegó a embarazar a una persona? Romper con lo que él había jurado. Ambos en nuestros sacramentos fallamos. Él en el sacerdocio y yo en el matrimonio le fallamos a Dios. 1 año después, ya me voy a adelantar de este tiempo porque no quiero que te quedes con un mal sabor de boca. Voy a regresar ahorita a esta fecha, pero 1 año y medio después, yo sabía que el padre del cual te estoy hablando había pedido perdón y le había sido regresado el ministerio. Él seguía siendo sacerdote, haciéndose cargo de su hijo, por supuesto. Yo me acuerdo muy bien que se inauguró la iglesia con Monseñor, una iglesia nueva de toda mi vida, que yo estuve ahí, se hizo una iglesia nueva. Yo estaba hasta el frente y te puedo decir, había 10, 15 sacerdotes en medio del señor arzobispo, 20 sacerdotes atrás, otros 20 atrás, 3 filas de sacerdotes en medio del señor obispo. Iba a empezar la celebración, terminó la alabanza y el arzobispo dijo: espérenme por favor. El arzobispo se fue hasta atrás y sacó al padre, lo tomó de la mano. A este padre que embarazó a esta persona estaba hasta atrás, escondido, porque la comunidad a la cual él servía era todos los que estábamos ahí, y él escondía su pena hasta atrás. El arzobispo lo tomó de la mano, lo puso junto a él y le dijo: Padre, la misericordia de Dios alcanza para perdonar cualquier pecado, y usted está restituido de su pecado, y la misericordia de Dios lo ha alcanzado para que usted continúe su ministerio. Mi primer aviso fue ese: José Luis, la misericordia de Dios puede llegar a ti ese día. Y yo no hice caso. Tenía una lección de que si yo había llegado hasta esas fechas, atentando contra los 10 mandamientos de la ley, donde yo ya había roto con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, tenía la primera lección de cómo la misericordia de Dios podía llegar también para mí. No la tomé. ¿Sabes por qué no la tomé? Porque yo ya había maquinado un pecado, porque yo ya me había comprado un pecado, yo ya estaba inmerso en el pecado, muy metido en el pecado. Yo me compré mi pecado, yo hice ilusiones de ese pecado, yo hice sueños de ese pecado, yo me engañé a mí mismo con ese pecado, traía muy acelerada mi cabeza con ese pecado, muy acelerada mi cabeza. Y ante mis ojos, yo los tenía enfrente. Yo ni siquiera había visto al padre que estaba hasta atrás. Yo oí lo que le dijo el arzobispo sobre la misericordia y la restitución y no lo tomé.
decidí no tomarla porque yo quería la vida de pecado. Voy a terminar y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios hasta ahorita, en donde esté tu esposa y tu esposo perdidos en el pecado, tú crees que Dios no les ha hablado de su misericordia? La primera justificación que vas a tener es que José Luis, tú eras un hombre de Dios y buscabas a Dios ahí en la iglesia. Pues mi esposo, ¿cómo lo va a conseguir si ni siquiera sé de él o no sé de ella? Y mi esposa anda en burdeles y mi esposa anda con el amante. Pues ¿cómo le va a hablar Dios? Ese es asunto de Dios, no tuyo ni mío. Pero Dios empieza a acercarse a tu esposo y a tu esposa desde los primeros momentos de que estás haciendo el pecado. ¿Me explico? Dios no va tarde, Dios no va tarde. Pero la justificación, no para que lo justifiques en el perdón, para que entiendas, está tan comprado el pecado, que por más bendición que les sea mostrado, va a costar muchísimo trabajo que salgan de ese pecado, porque lo traen